patrocinado por Innovamed Panamá. Porque cada experimento cuenta, use insumos que marquen la diferencia. Días. Primero quiero agradecer al comité organizador por haberme brindado la oportunidad de estar aquí ante ustedes el día de hoy y, bueno, compartir un poco sobre las experiencias que hemos tenido en el campo de la investigación. Ahora sí se escucha bien. En el campo de la investigación relacionado con lo que es el estudio de la leishmaniasis en Panamá. A manera de introducción, primero quiero darles las felicitaciones a todos los tecnólogos médicos por el día importante que es el día de hoy, el 10 de febrero, Día del Tecnólogo Médico. Y quiero tomar estas primeras diapositivas para resaltar esta importante profesión. Como sabemos, el tecnólogo médico es un personal de salud que tiene una serie de conocimientos diversos que pueden ser aplicados en diferentes ámbitos o áreas de acción dentro de la salud. Entre los campos de acción tenemos, como sabemos, de forma tradicional lo que es el laboratorio clínico, también el laboratorio de referencia, el laboratorio de medicina transfusional, laboratorio de control de calidad de industrias, también la parte de investigación. Tenemos laboratorio forense, la docencia y laboratorios especializados de forma principal, aunque también hay otras áreas de acción. Con todo esto, quiero reflejar entonces que el tecnólogo médico con todos sus conocimientos puede impartir o trabajar en diferentes campos de acción. Todo esto para promover y resaltar y dar conocimiento también nuevo para tener la solución a diferentes problemas de salud. En este caso, en esta misma vía, quiero resaltar la labor de muchos colegas en el campo de la investigación. Estos son algunos, no son todos. La diapositiva no me daba para más. Algunos de los colegas que han realizado o que realizan investigación en Panamá. Y sobre todo también sé que hay estudiantes aquí, los motivo, los insto también a que se motiven por esta línea de investigación en Panamá. Ahora, en la parte del campo de investigación, voy a hablar específicamente de lo que son los estudios de leishmaniasis en nuestro país, enfocados desde el punto de vista de lo que son los estudios que se han realizado en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Vamos a retomar entonces o a tomar o a abordar diferentes estudios que se han realizado a lo largo de los años en Panamá. Antes de entrar en contexto, voy a hablar un poco de qué es la leishmaniasis. La leishmaniasis de forma general es una enfermedad desatendida que puede afectar tanto al hombre como a animales silvestres y domésticos. Importante resaltar que es una enfermedad vectorial, es transmitida por vectores. Se ha vinculado mucho o está muy relacionado con factores de pobreza y también ambientales y climáticos. Importante saber que esta enfermedad es transmitida por el parásito Leishmania y, repito nuevamente, es transmitida por el vector flebótomo, es decir, que se alimenta de sangre conocida del género Luxomia en el Nuevo Mundo y Flebotomus en el Viejo Mundo. Entre las formas clínicas, en los libros van a encontrar diferentes clasificaciones, pero esta es la que más me gusta. Vamos a dividirla solamente en dos. La forma visceral, que es como la forma más grave y la que puede ocasionar muerte en los pacientes, conocida de forma tradicional como calazar en el Viejo Mundo. Y en el otro lado tenemos todas las formas tegumentarias, abarcando entonces la cutánea localizada, que es la más común a nivel mundial y es la principal que tenemos en Panamá, seguida de la mugocutánea, con afección a nivel del tracto nasofaringio, la difusa, que es una forma un poco más complicada, más severa, como vemos en esta imagen acá, donde el paciente tiene lesiones por todo el cuerpo. La diferencia es que no son ulceradas y el sistema inmunológico está deprimido y requiere muchos ciclos de tratamiento para poder que cure. Tenemos la diseminada también, por otro lado, que el paciente tiene más de una lesión, restrictas principalmente lo que pueden salir afectados cara, brazos, extremidades inferiores superiores, respetando generalmente lo que es el área del tronco, y la cutánea típica no ulcerada, que es una forma súper interesante que se ha descubierto recientemente, principalmente en Centroamérica. Son, no sé si lo ven aquí, este tipo de lesiones que son bien chiquititas, parecen unas ronchas, causada por Leishmania infantum, la cual originalmente, o la mayoría de los casos, causa una leishmaniasis visceral, pero en este caso solamente causa lesiones cutáneas bien pequeñitas. Es lo interesante de esta lesión. Y la leishmaniasis dérmica post-calazar, que es una leishmaniasis cutánea que
le da a los pacientes que logran sobrevivir a una leishmaniasis visceral, tienen este tipo de lesiones de tipo cutánea que pueden curar fácilmente. En cuanto a la ecoepidemiología de la leishmaniasis, les voy a presentar algunos estudios que se han realizado y en cuanto a este concepto, tenemos que saber que para que exista la enfermedad o que afecte al humano tenemos que tener estos factores presentes. La presencia del vector, que es el flebotomino, la presencia de los reservorios que no son más que animales mamíferos silvestres que de forma natural tienen o replican el parásito sin ser ellos afectados y obviamente la presencia del parásito. En esas condiciones ambientales ideales tenemos la presencia de estos tres factores en donde el ser humano al introducirse en ese ambiente o irrumpir en él puede salir afectado. ¿Qué hemos entonces realizado en cuanto a los estudios de reservorios de leishmaniasis en nuestro país? Se han realizado por lo menos estos dos principales estudios, son estudios en donde más o menos demoran entre 4 o 5 años recopilando o recolectando, analizando diferentes tipos de mamíferos silvestres, más o menos entre ellos unos 200 animales mamíferos, entre ellos perezosos, roedores, marsupiales, armadillos, puercoespines, en comunidades endémicas de Panamá Oeste. Y de ahí el resultado más significativo fue que se identificó la presencia del parásito Leishmania, principalmente en roedores y perezosos, del género Coloepus hoffmanni, que es el perezoso de 2 uñas. Este es el equipo de trabajo de esos 4 o 5 largos años trabajando, un equipo multidisciplinario de varias profesiones, trasladando lo que es el trabajo de laboratorio al campo, yendo a montañas, a cerros, bajo la lluvia, en condiciones climáticas no muy buenas. Se logró entonces recopilar toda esta información, se lograron analizar diferentes especies, por ejemplo, del orden Didelphomorphia, todas estas zarigüeyas, unas más bonitas, otras no tanto. Tenemos también, se analizaron por lo menos estos dos géneros de perezosos, los famosos de 3 uñas y 2 uñas, en donde el perezoso de 2 uñas es el que relacionamos principalmente con la presencia del parásito, y también algunos roedores que también salieron positivos. Estos estudios fueron en colaboración con el Instituto Gorgas de la Universidad de Georgia en Estados Unidos y también con apoyo financiero de la CENACYT. Un poquito más a fondo, aparte de los reservorios silvestres, tenemos también los animales domésticos, como en este caso canis familiaris, el perro. Y en el caso, por ejemplo, de otros países, sabemos que el perro es un reservorio de leishmaniasis visceral. Les adelanto desde ya, en Panamá no hay leishmaniasis visceral que se haya detectado que sepamos hasta el momento. Hay que buscar y estar pendientes. Y los perros en esos países son considerados reservorios clave. Nos hicimos la pregunta en Panamá, ¿el perro es un reservorio para leishmaniasis cutánea? Y la respuesta es que no, hasta el momento no. Pero sí lo debemos considerar como un animal o no reservorio como tal, sino como un centinela. ¿Qué quiere decir eso? Que puede infectarse, pero no puede transmitir el parásito. Se infecta al igual que el humano y nos indica que en una comunidad que hay perros positivos con leishmania o con lesiones y las personas no, hay que estar en alerta y tomar las medidas epidemiológicas pertinentes. En el caso de los perros positivos con leishmaniasis visceral, también se hizo un estudio reciente, publicado hace un par de años, en donde pudimos detectar la presencia de perros positivos a leishmaniasis visceral, pero no eran autóctonos, sino que eran importados, venían de otros países en donde sí hay prevalencia de estos casos. En cuanto a la parte epidemiológica humana, esto es el último informe de la OPS del 2024. Ellos siempre liberan un resultado un año antes. Y de ahí Panamá sigue estando con un nivel de transmisión considerado alto. 1.294 casos nuevos notificados, bajaron como unos 30 casos más o menos, pero se mantiene en este índice. Y tenemos entonces la circulación de varias especies de Leishmania que ahora les voy a comentar. En cuanto a las formas clínicas, tenemos de forma general que en Panamá, aparte de la leishmaniasis cutánea localizada, que es la principal en un 90%, 94% de los casos, también tenemos la forma de leishmaniasis mucocutánea o cutánea, menos del 4%. Y además de eso, que son las formas clásicas que sabemos, tenemos también la presencia de dos formas clínicas más reportadas. Tenemos la cutánea diseminada y la cutánea anérgica difusa, menos de 1%. Son casos raros, pero se han presentado y reportado en Panamá. En cuanto a los reportes de estudios, esto es un resumen de todos los estudios que se han realizado en Panamá, en donde, como les dije, leishmaniasis cutánea localizada.
hemos encontrado que es causada por todas estas especies descritas actualmente en nuestro país. En el caso de la mucocutánea, hasta el momento solamente la hemos podido relacionar con Leishmania panamensis, aunque sospechamos que también hay guyanensis y brasiliensis por ahí circulando, pero todavía no la hemos podido detectar molecularmente. En el caso de la cutánea diseminada, sí hemos encontrado reportes con la especie panamensis, que es la más diseminada en el país, pero no ha sido publicado oficialmente, solamente un relatorio, no lo hemos podido publicar. Y en el caso de la cutánea difusa, sí hubo un reporte con Leishmania panamensis en el año 2018. En cuanto ahora a los estudios de mejoramiento del diagnóstico de la leishmaniasis en nuestro país, desde el 2009, perdón, se han realizado estudios oficialmente ya publicados en el Instituto Gorgas, en donde con este estudio marcó el camino para poder utilizar las pruebas que actualmente son las que se utilizan en el laboratorio de referencia para el diagnóstico de leishmaniasis en nuestro país, ya que el Departamento de Investigación en Parasitología tiene esta función. De aquí se establecieron todas las pruebas moleculares y aparte de eso se estableció una metodología con la utilización de papel filtro para poder realizar la toma de la muestra, ofreciendo la ventaja de la movilidad. Por ejemplo, áreas de difícil acceso, tomas un raspado de lesión cutánea, lo colocas en estos papel filtro y puede ser enviado al laboratorio por un poco más de tiempo, y la sensibilidad y especificidad utilizando las mismas metodologías moleculares que se usan de manera rutinaria, demostraron tener un buen porcentaje de sensibilidad y especificidad. En el caso de buscar otras alternativas, otros genes para el diagnóstico, también se desarrolló lo que es el gen de la calmodulina, ofreciendo muy buenos resultados. Cambiando un poquito el enfoque molecular, también se han hecho otros estudios implementando lo que es el uso de la metodología inmunohistoquímica en nuestro país. Esta metodología demostró ser buena, mejorando grandemente lo que es la sensibilidad a partir de muestras de biopsias cutáneas y mucocutáneas. Por ejemplo, esta es una muestra de biopsia de un paciente con positivo a Leishmania. No sé si logran ver aquí estos puntitos pequeñitos que el patólogo tiene que sentarse horas para hacer un diagnóstico, le es complicado. Miren por la inmunohistoquímica, qué más fácil es ver esos amastigotes. Tan sencillo como ver todas estas amastigotes coloreadas y decir, eso está positivo. Entonces, aumentó grandemente lo que fue la sensibilidad del 48 al 76% de estas muestras. Actualmente, esta metodología ya ha sido implementada en el Hospital Santo Tomás. Esperamos que esto pueda ser implementado en lo que es la caja del Seguro Social. Estamos en miras de expandirlo. Bien, en el caso del estudio de la respuesta inmunológica, también se han hecho avances en esto. Por ejemplo, se han realizado estudios en muestras también de pacientes de biopsia, haciendo análisis in situ inmunológico, describiendo lo que es la respuesta proinflamatoria, antiinflamatoria y reguladora. También se caracterizó lo que fue la respuesta TH17 del inflamosoma, encontrando que esta respuesta es capaz de eliminar el parásito, pero también era responsable de la patología asociada en la infección por Leishmania panamensis. Estos son la metodología que se utilizó, una metodología de inmunistoquímica para la detección de diferentes poblaciones y grupos celulares, tanto linfocitos, células presentadoras de antígeno, células productoras de óxido nítrico, granzima B y citocinas antiinflamatorias y proinflamatorias. Este fue un estudio también interesante en donde se describió la presencia de macrófagos, de subtipos de macrófagos, a los amantes de la inmunología, en donde sabemos que se divide en dos subpoblaciones, M1 y M2. ¿Qué encontramos en este estudio? Este fue un estudio colaborativo con la Universidad de Sao Paulo en Brasil y se analizaron diferentes formas clínicas, desde la cutánea localizada, enérgica difusa, la mucocutánea y la forma interesante de leishmaniasis cutánea no ulcerada atípica de Honduras. En el caso de Panamá, este es el punto que nos concierne, encontramos que los pacientes panameños tenían una mayor cantidad de macrófagos M2 que de M1, lo cual explica muy bien lo que ocurre en ese tipo de lesiones ulceradas que son crónicas, duran de 2, 3, 4 meses, inclusive nos llegan pacientes hasta con un año de lesión y no curan. Es explicado fácilmente por este predominio de macrófagos M2 que impide la cura del paciente. En la parte histopatológica también se hizo una caracterización, estudios de caracterización, categorizando entonces a los pacientes panameños
por ejemplo, en el área de la epidermis, en donde principalmente observamos la presencia de úlceras, acantosis, esponjiosis y exocitosis. En el área de la parte de la dermis, encontramos un infiltrado inflamatorio principalmente intenso con una distribución focal y un tipo celular predominante que eran linfocitos seguidos de macrófagos y plasmocitos. Y también se describió los diferentes patrones observados a nivel histopatológico en los pacientes con leishmaniasis cutánea localizada en Panamá causada por Leishmania panamensis. A los que les gusta la parte molecular de diversidad genética del parásito, también se han realizado varios estudios y esto es una actualización grande que se hizo en el año 2020-19 más o menos, un estudio grandísimo que recolectamos más o menos 500 a 600 pacientes a nivel nacional, 3 sitios de estudio, Boca del Toro, Coclé y Panamá Centro. De allí que logramos encontrar, lograron identificar 4 especies de Leishmania circulante en el país, una especie híbrida, una variante genética de Panamensis también, y entre ellas está Panamensis siendo la mayormente predominante, seguido de Guyanensis brasiliensis. Encontramos Naife, fue un dato interesante para nosotros. Naife es una especie predominante en Sudamérica, colindando con Colombia, y este es el dato súper más interesante, que es la presencia de híbridos. Los híbridos se han descrito muy poco a nivel mundial, y en Panamá tenemos la circulación de estos mismos. Este es un mapa actualizando toda esa información, el mapa molecular epidemiológico que tenemos hasta el momento. Nótese que en Coclé tenemos una gran diversidad del parásito, al igual que en Darién, áreas de bastante recambio genético del parásito en nuestro país. También, siguiendo esa misma línea, se hizo otro estudio buscando diferentes especies. Tenemos entonces las variantes genéticas de Panamensis, fue asociada con pacientes con frotis negativo. Así que ya vemos un poco la asociación de las especies en cuanto a los resultados de laboratorio y formas clínicas. En el campo del estudio de susceptibilidad a fármacos también se han realizado estudios. En estos momentos estamos siguiendo con esa línea de investigación con un proyecto nuevo, pero en este caso, en el 2022, se hizo un trabajo de tesis con los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica implementando esta línea celular. La pregunta era, ¿hay o no resistencia en un grupo pequeño de aislados? Hasta el momento la buena noticia es que no tenemos resistencia comprobada. Eso es un punto bueno. Estamos tras la búsqueda de eso con un panel mucho mayor, un estudio que iniciamos este año. Y ya para finalizar, en cuanto a los estudios de presencia del virus, hemos encontrado que a nivel mundial esto es algo que la comunidad científica está tras la búsqueda o la pista de este tipo de virus que infectan el parásito Leishmania. Hay virus que infectan al parásito Leishmania, los cuales tienen una gran importancia a nivel clínico, ya que ellos están asociados con las formas clínicas graves de pacientes con leishmaniasis, en el caso de la mucocutánea, también con la asociación de fallas en el tratamiento y asociación con reactivación de las lesiones. Importante resaltar nuevamente que esto es un virus que infecta al parásito Leishmania, no que infecta al humano, sino que infecta al parásito y le confiere entonces estas propiedades importantes que sí pueden afectar entonces a los pacientes. La pregunta entonces era, ¿en Panamá tenemos la presencia o no de este virus que infecta al parásito Leishmania? La respuesta es sí. Se hizo un estudio inicial con 56 aislados provenientes de pacientes con leishmaniasis cutánea localizada en Panamá y encontramos que de esos 56, 11 estaban positivos, es decir, el 20%. Principalmente en las provincias de que son Coclé, Panamá Oeste, Colón, Darién y Panamá. Se hizo la secuenciación genética de este virus y encontramos que era perteneciente al tipo 1, que es el predominante en América. En cuanto a la asociación con formas clínicas graves, en este primer estudio no encontramos una asociación directa. Es decir, que todos los pacientes tenían una leishmaniasis cutánea localizada considerada de forma no complicada, o sea que se trataba y había cura. Se hizo un estudio mucho más grande, una continuación de este, con 100 aislados de pacientes provenientes de diferentes áreas de Panamá, y en este caso confirmamos nuevamente la presencia del virus en un 9%. Adicional a los sitios que ya teníamos, que eran Coclé, Panamá Oeste, Darién, Panamá y Colón, encontramos la presencia del virus en Bocas del Toro, queriéndonos decir que este virus está diseminado a lo largo del país. Otro dato interesante, que aparte de panamensis infectado con el virus, encontramos la presencia de otra especie que era guyanensis en el área del Coclé, positiva al virus, dándonos entonces un panorama un poco diferente
de la presencia del virus. Y en este caso fuimos un poco más allá, tratando de describir el genotipo específico de este virus, siendo categorizado como Leishmania virus tipo 1 del genotipo A, que es lo que principalmente circula a nivel de Sudamérica, por ejemplo, en Colombia, Venezuela y Brasil. En cuanto a la asociación con fallas al tratamiento, aquí vimos que se hizo un estudio a nivel de infectividad in vitro utilizando células humanas 1B37 comerciales y observamos que los aislados positivos tenían mayor infectividad comparados con los aislados negativos al virus. O sea que el virus le confiere una mayor infectividad, es decir, que promueve la infectividad logrando favorecer la sobrevida del parásito dentro de los macrófagos. En cuanto a la asociación con el virus, con formas clínicas graves o no, encontramos solamente 2 casos. Un paciente con leishmania subcutánea localizada que tenía 11 lesiones activas, considerado una leishmania subcutánea complicada, y otro que de un paciente que tenía 3 dosis de antimonial pentavalente, es decir, que tenía falla al tratamiento. Así que encontramos una pequeña asociación en cuanto al virus con formas clínicas graves o falla al tratamiento en este estudio. Ahora estamos realizando otro estudio más grande, dándole continuidad a esto y vamos a ver entonces vamos a tratar de investigar si hay una asociación directa o no del virus con estas formas clínicas graves. En cuanto al mapa actualizado de lo que tenemos del estudio del virus, sería de esta forma. Tenemos actualmente 20 aislados positivos hasta el momento, una de guyanensis y las otras panamensis, con una prevalencia total del 13% a nivel nacional. Esto sería ya para terminar un resumen de cómo sería un mapa en cuanto a especies del parásito Leishmania y la presencia del virus. Vemos entonces la gran diversidad genética que tenemos aquí, desde Bocas del Toro hasta Darién, siendo Coclé y Darién las provincias con mayor biodiversidad genética del parásito y la presencia del virus entonces ubicada o detectada hasta el momento en Bocas del Toro, Coclé, Panamá Oeste, Colón, Panamá y Darién. Esto entonces es todo el equipo de trabajo que ha participado en estos estudios. En el caso del estudio del virus, tanto del Gorgas como de la Universidad de Panamá, la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, la Unesp, Universidad Estadual Paulista de Brasil, y también la Universidad de Washington en Estados Unidos, con el aporte financiero de la CENACIT, el SNI y el Instituto Gorgas de Estudios de la Salud. Estos son el financiamiento a nivel nacional, incluyendo también al MEF y la Universidad de Panamá. Y a nivel internacional hemos recibido apoyo también de todas estas entidades a nivel internacional, como por ejemplo la Unión Europea, el DNDi, de Brasil, de Walter Reed y de JICA, y la Universidad de Georgia y el Fiocruz. Y con esto entonces finalizo mi presentación, deseándoles nuevamente un feliz Día del Tecnólogo Médico a todos. Muchas gracias.